Shalom, shalom, les saludo en el amor del Eterno. Gracias damos a nuestro eterno Dios porque nos permite el día de hoy tener vida, tener salud, porque un día más ha extendido su mano bondadosa, proveyéndonos todo aquello que necesitamos para nuestro sustento, para nuestro vivir. Y por supuesto, damos gracias a nuestro Dios porque nos da esta oportunidad tan linda como cada semana de poder estar hablando de su palabra y compartiéndola con ustedes a través de estos medios. El día de hoy vamos a reflexionar en torno a la salida del pueblo de Israel de Egipto, en su paso por el desierto, y de allí vamos a extraer una reflexión hoy día para nuestras vidas, pese a que no ando bien de mi garganta, un poquito de tos queda todavía después de un resfriado, pero ya pasamos lo peor, así que quedan las secuelas que es la tos, así que espero que no me interrumpa mucho en lo que hoy vamos a hablar. Bien, vamos a estar analizando el libro de Génesis un poquito y algo del Éxodo para entrar en lo que es la reflexión que vamos a tener el día de hoy. Y vamos a hacer un poquito de historia para entrar en el tema ya. El pueblo de Israel nace en el corazón de Dios, en el corazón de Hachén. Le hace saber esto a Abraham, lo llama Abraham, a un hombre que no tenía descendencia, un hombre que era de avanzada edad, y su esposa en las mismas condiciones también, y a eso le sumamos que ella era estéril, biológicamente no podía tener hijos, no podía dar a luz, no podía quedar en estado de embarazo, pero el Eterno los llama a ambos y le hace una promesa que de ellos iba a salir una gran nación. Abraham cree esta promesa, se aferra a esta promesa y comienza a caminar con Hachén, le cree a Hachén con toda su alma, con todo su corazón. Y de esta forma entonces nace lo que hoy conocemos como el país de Israel, como los judíos, nace en el corazón de Dios para cumplir con ellos un propósito. Y esta promesa tardó varios años en cumplirse. De hecho, muere Abraham y él no ve esta promesa. Esta promesa la retoma con Isaac. Muere Isaac también y la promesa pasa a manos de Jacob. Y es aquí entonces donde tanto Abraham, tanto Isaac como Jacob comenzaron a peregrinar por varios años de un lugar a otro, moviéndose con su gente, con su familia al principio, y a medida que iban creciendo iban adquiriendo también siervos, gente que se apegaba a ellos y andaba con ellos también. Y esto lo llevaron por varios años y allí, ¿no es cierto?, entra entonces la historia de José, uno de sus penúltimos hijos de Jacob, que hace que los demás hermanos le nazca envidia sobre José
porque Jacob al parecer no era muy parcial, amaba mucho a José, lo vestía diferente a José, era hijo de su amada, de Raquel, y entonces lo consentía al parecer mucho, y esto creó dentro de los hermanos, generó una envidia que finalmente llevó a que los hermanos se deshacieran de él, vendiéndolo, ¿no es cierto?, a unos mercaderes, y finalmente José va a parar a Egipto. Por supuesto, detrás de todo esto había un propósito, había un plan del Eterno, y es allí en Egipto entonces que José comienza a crecer, termina de formarse físicamente, comienza a ser un hombre, y es allí que el Eterno lo bendice, llega a ser el segundo faraón en Egipto, el segundo gobernante. Después del faraón estaba él, no había nadie más mayor que él en ese momento. Y esto llevó, ¿no es cierto?, a José, a ser grande, a ser poderoso en Egipto. Estaba encargado de la parte de la economía de Egipto. Y llegó a ser un hombre muy poderoso en Egipto hasta que vino la hambruna en todas esas regiones y sus hermanos no tuvieron alternativa sino que descender a Egipto en busca de alimentos. Y esto conllevó, por supuesto, a que ellos tuvieran que llegar, ¿no es cierto?, hasta el gobernador, hasta donde la autoridad máxima que estaba encargado de la parte economía del país de Egipto. Y es ahí entonces que José reconoce a sus hermanos no le reconocen, pero finalmente se da a conocer a sus hermanos, manda a buscar a sus padres, a toda su familia, que vengan a Egipto. Y es allí entonces donde José conversa con Faraón, le hace saber la situación que encontró a su familia, y encontramos un poquito este relato en el libro de Génesis, en el capítulo 47, verso 6. Lo vamos a leer un poquito acá, donde el faraón le dice a José: la tierra de Egipto está delante de ti. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, y habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Entonces, cuando ingresa Jacob con todas las personas que iban, que eran alrededor de 70 personas que ingresan a Egipto con Jacob, le dan lo mejor de la tierra de Egipto, las tierras de Gosén. Y allí se establece entonces Jacob con su familia, con sus ganados, y comienzan a prosperar, a crecer en una tierra que era bastante bondadosa, generosa para los cultivos, para los animales. Así que ellos estaban felices, disfrutando ahora de esta bendición. No había ningún problema. Después de andar tanto tiempo errante y pasando muchas penurias de aquí para allá, se establecen ahora en una tierra bajo el alero del segundo gobernador de Egipto, de su hermano José. Así que qué mejor, no podían estar dándose las cosas más mejor que eso para
para Jacob, para sus hijos, para su familia. Y comienzan allí a multiplicarse, empiezan a crecer en riquezas también, comienzan a pasar los años y ellos ya se sienten muy cómodos en las tierras de Gosén, probablemente olvidándose un poco del propósito que Dios tenía con ellos, que iban a heredar una tierra prometida a Abraham, a Isaac, también a su padre Jacob, porque en Gosén estaban muy cómodos, estaban muy bien, estaban llenos de abundancia, llenos de riqueza, estaban felices allí, disfrutando de todo aquello. Pero llega un momento que José se da cuenta ya que sus años han llegado, que va a dejar el escenario de esta tierra, que va a morir. Llama a sus hermanos, a su parte de su familia, para despedirse y hacerles algunas recomendaciones, como lo está, por ejemplo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 50, en el verso 24 al 26, dice: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. De esta forma entonces José comienza a despedirse de su familia y les trae a la memoria entonces la promesa que el Eterno le había hecho a Abraham, a Isaac y a su padre Jacob. Y también les da una profecía y les dice: de aquí a un tiempo el Eterno, Hachén, Elohim, los va a visitar y los va a hacer subir a la tierra prometida, a la tierra que Él juró a vuestros padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y lo hace jurar también, lo hace comprometerse de que cuando ese día llegue, no dejen sus huesos en Egipto, sino que se lo lleven también a la tierra prometida. Entonces, esta es la situación, cómo empieza a formarse el pueblo de Israel en Egipto, y comienzan a multiplicarse. Ya no eran los 70 que ingresaron a Egipto, ya eran muchos más. Y después de la muerte de José, comienzan los problemas, porque empezaron a surgir nuevos faraones que no conocían a José, o conocían la historia de José, pero no lo conocieron personalmente a él. Entonces no había un apego sentimental, no había un cariño por José, por su memoria, solo a lo mejor parte de la historia, y con el tiempo ya esa historia los egipcios la borraron y salió de la memoria de los nuevos faraones que tomaban en el poder en Egipto, y comienzan entonces los problemas para los hijos de Jacob, para la descendencia de Jacob que estaba en Egipto. Muere José, muere Jacob, mueren los hermanos de José, y van quedando las nuevas descendencias ahí en Egipto. Esa nueva descendencia que no conoció a Jacob, que no conocieron a José, solamente su historia quedaba dentro de los que habitaban allí. La historia de José, la historia de Jacob, la historia de Isaac, la historia de Abraham,
de esta promesa que el Eterno le había dado, que algún día iban a tener una tierra que fluía leche y miel, que el Eterno iba a fundar de ellos una nación, y eso es lo que tenían en sus manos, y de allí, ¿no es cierto?, podían creer esa historia o no creerla, podía ser solo un cuento o nada más, no había con qué comprobar, las nuevas generaciones no tenían con qué comprobar que esa historia que se comentaba dentro de ellos era verdadera o era solo una fantasía que había nacido en el corazón de alguien. No tenían fundamento para afirmar que eso era así. Solo fe para algunos, para otros tal vez simplemente una historia. Y la cosa fue empeorando cada vez más, porque llegó el momento que ya los egipcios deciden esclavizar a los hebreos, y esto por supuesto más les hizo dudar de aquella historia, de aquellas promesas, ¿no es cierto? Más los hizo alejarse de creer en ese cuento que existía dentro del pueblo hebreo, de la tierra prometida, de que iban a ser una nación, de la historia de José y todo aquello. Y dice la escritura que ellos estuvieron en Egipto alrededor de 430 años. De esos 430 años no sabemos cuánto fue el periodo más difícil para los hebreos en Egipto de esclavitud. No sabemos si fueron 100 años, 70 años, desde que los faraones que no conocían a José decidieron entonces ser duro con ellos. Así que no tenemos en realidad esos 400 años, de esos 430 años que menciona la Escritura, como lo está mencionado en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 40, lo vamos a leer también. 12, 40 y 41, donde dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Entonces fueron alrededor de 430 años. De esos 430 años que estuvieron en Egipto, no sabemos cuántos fueron los años que los trataron como esclavos. Probablemente fue un periodo bastante largo, donde sufrieron muchos. Y finalmente entonces se cumple la profecía que José hace antes de morir. De aquí a un tiempo el Eterno los va a visitar y los va a hacer subir a la tierra prometida. Se cumple esa profecía, el Eterno los visita, los saca de Egipto, lo hace que lo indemnicen los egipcios por todos los años servidos de esclavitud, y le tienen que dar, ¿no es cierto?, oro, plata, telas y todo tipo de riqueza que existía en aquel entonces. Le entregaron a los hebreos cuando se fueron, con tal que se fueran rápido, con tal que desaparecieran de Egipto para evitar ya más plagas, más muerte y más miseria. Prácticamente expulsaron a los hebreos de Egipto y le dieron toda esta riqueza, y finalmente allí se pagan con todos los años que ellos sirvieron en esclavitud. Fue su indemnización por todo aquello. Y salen de Egipto. Comienzan entonces ahora a vivir el pueblo de Egipto un tiempo diferente, porque ya no estaban en la tierra de Gosén, en la tierra donde habían sido bendecidos, donde se habían establecido, donde se habían acostumbrado, donde no querían salir de la tierra de Gosén pese a la esclavitud que tenían y la dureza.
A muchos les costó salir de Egipto, pero finalmente sale la mayoría. No todos, muchos se quedaron en Egipto, prefirieron quedarse en la tierra de Gosén y no ir al desierto. Y los que fueron comenzaron a vivir una nueva experiencia, una experiencia de milagro, una experiencia de cosas sobrenaturales, a verlos con sus propios ojos. Y como lo fue el cruce del Mar Rojo, ¿no es cierto? Como lo fue la columna de fuego por las noches, una nube por el día para poder cubrirlos del calor. Y así una infinidad de milagros que ellos vivieron en el desierto por 40 años. Pero el tema de hoy día, ¿no es cierto? El tema se llama Sacando a Egipto del corazón. ¿Por qué se llama Sacando a Egipto del corazón? Porque si bien es cierto, Hachén saca a los hebreos de Egipto, pero Egipto no salía del corazón de los hebreos. Y el desierto fue la escuela, fue el campo de entrenamiento donde Hachén iba a sacar a Egipto del corazón de ellos. No podían entrar a la nueva tierra prometida con Egipto en el corazón. Ya había hecho una parte Hachén sacándolos físicamente, literalmente, de las tierras de Gosén, de las tierras de Egipto, de las mejores tierras que tenía Egipto. Hachén lo saca y lo lleva al desierto, y es allí donde hay muchos reclamos contra Moisés, porque el desierto no se comparaban con las tierras de Gosén. La empezaron a echar de menos, la empezaron a extrañar, pero Hachén los llevó al desierto para preparar su corazón, para sacar a Egipto del corazón, para transformarlos mentalmente, para que pudieran estar aptos para poseer la tierra que fluía leche y miel. Una tierra donde Hachén no solo quería bendecirlos físicamente, materialmente, sino quería bendecirlos espiritualmente, que ellos fueran luz para el resto de las naciones, que ellos alumbraran al resto de las naciones, pero no podían hacerlo con Egipto en su corazón. Y cuando digo a Egipto en su corazón, me refiero a toda la idolatría que aprendieron de los egipcios, a todas las santimañas que van contra la Torá, contra las instrucciones de Hachén que Él ha establecido para que el ser humano viva en este mundo. Todas esas cosas, todos esos apegos, toda la idolatría, todas las costumbres que iban contra los principios de Hachén, Hachén quería sacarlos del corazón para que cuando poseyeran la tierra no la contaminaran con el pecado, no la ensuciaran con injusticias. Y de allí los tuvo que pasar por el desierto 40 años. Pasaron 40 años porque eran duros de servir, eran duros de corazón y no querían entrar en camino, no querían abandonar a Egipto del corazón. Eso les tomó 40 años. Y yo les dije al principio del video, ¿no es cierto?, que hoy íbamos a reflexionar en torno a la salida de los hebreos de Egipto, en torno al periodo que pasaron en el desierto. ¿Por qué? Porque el Eterno también nos ha sacado a nosotros de Egipto, no de la tierra física de Egipto, sino me refiero a las idolatrías, me refiero
a costumbres paganas, me refiero a prácticas paganas que no están en línea con las instrucciones que Hashem nos ha establecido para los seres humanos, cosas que no corresponden que los seres humanos hagamos, no fueron diseñadas para eso, y que transgreden las leyes de Dios, y que el Eterno también nos ha llamado y nos ha dado una esperanza de entrar en una tierra prometida, entrar en una salvación eterna, entrar en una nueva tierra donde va a haber una tierra nueva, un cielo nuevo, donde el mundo va a ser restaurado. Y el Eterno también nos ha dado esta promesa, pero también, al igual que los hebreos cuando los saca de Egipto, literalmente también quiere sacar de nuestros corazones todas estas cosas también, las cuales no pueden entrar en la nueva tierra que Él va a restablecer, la tierra nueva y el cielo nuevo que Él ha prometido para todos aquellos que creen en Él, y que Él nos está haciendo pasar por este desierto también, para que de alguna manera, como los hebreos tenían que sacar a Egipto del corazón, nosotros también saquemos a Egipto del corazón, también podamos reflexionar y tal vez no ser tan duro como lo fue aquella generación que salió de Egipto, que tuvieron que pasar alrededor de 40 años por el desierto para poder ser transformados. Muchos no lo lograron, muchos murieron en el desierto. De los que salieron de Egipto fueron muy pocos los que llegaron a cumplir y a entrar a la tierra prometida. Entonces la reflexión hoy día es que nosotros no seamos duros como aquella generación que no quiso entender, que le costó mucho dejar a Egipto, sacar a Egipto del corazón, abandonar sus prácticas, sus idolatrías, que le hizo mucho mal, y que finalmente los llevó a la muerte en el desierto. No quisieron obedecer y no pudieron entrar a la tierra prometida. Amados hermanos en el Señor, y esta es la reflexión, este es el llamado, que a nosotros no nos cueste tanto abandonar a Egipto del corazón. Si bien no vivimos en Egipto, no estuvimos esclavos en Egipto, pero las idolatrías que hubo en Egipto en esos años y que hoy día siguen existiendo a través del mundo entero, también nos han causado un tipo de esclavitud, un tipo de costumbres paganas que tenemos que ir abandonando si queremos entrar a la nueva tierra, a la nueva Jerusalén, si queremos estar allí y poseer esta tierra maravillosa que el Eterno ha prometido a aquellos que creen y le obedecen. Tenemos que abandonar a Egipto del corazón, y que no nos cueste tanto como le costó a aquella generación, y que muchos no lo lograron, no lograron su objetivo de poder entrar a la tierra prometida por la dureza de su corazón. Que el Eterno nos ayude para que no nos cueste a nosotros abandonar cosas que no corresponden, que transgreden, ¿no es cierto?, las leyes que el Eterno nos ha establecido, que el Eterno nos ha dado, que Él ha puesto en nuestras manos. Allí en el desierto, el Eterno le enseñó a los hijos de Israel, a los que iban a formar este pueblo que el Eterno había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Él los prepara allí en el desierto y les enseña y les muestra cuáles son sus estatutos, sus preceptos, qué cosas tenían que hacer y qué cosas no tenían que hacer,
qué cosas tenían que comer, qué cosas no tenían que comer, porque ellos venían de Egipto y no conocían la diferencia entre el bien y el mal, no sabían lo que era bueno y lo que era malo, hasta ese punto habían llegado. Y el Eterno tenía que hacérselos saber. La escuela fue el desierto, el escenario fue el desierto. Allí el Eterno los exprimió como exprimir una naranja, como exprimir un limón, y extrajo lo mejor de ellos. Lo que lo lograron fueron pocos. Los que soportaron esa presión y el Eterno logró sacar el mejor aceite de ellos, esos lograron entrar en la tierra prometida. Amados hermanos, de igual forma el Eterno hoy en día nos hace pasar procesos y dificultades a veces. Ese es tu desierto, ese es mi desierto, que el Eterno a veces nos hace pasar, no con malas intenciones, no por castigarnos, sino porque a veces tenemos cosas de Egipto en nuestro corazón y el Eterno quiere sacarlas para que podamos entrar en la tierra que Él nos ha prometido, este cielo nuevo y esta tierra nueva que Él va a hacer, donde va a haber incluso una nueva Jerusalén, donde habrá un mar no contaminado como el que conocemos, sino que Juan vio un mar como de cristal, es decir, transparente, sin aguas contaminadas, donde logró ver calles de oro. Así que, amados hermanos, si queremos entrar en esta tierra prometida, tenemos también que abandonar a Egipto del corazón. Y si el Eterno a veces nos lleva a un desierto, no es por maldad, es porque Él quiere también enseñarnos sus estatutos y sus leyes y sus preceptos. Así que depende de nosotros qué tan seguido vamos al desierto. Para nadie es causa de gozo pasar por el desierto de esa manera que pasó el pueblo de Israel. De manera, amados hermanos, que el llamado es a no ser duro, a no ser porfiado, a obedecer, a humillarnos. Como dice la Escritura, al que se humilla, Hachén lo mira de cerca, lo tiene en sus ojos y allí está pendiente de él. Pero al que es soberbio, Hachén lo mira de lejos, no está pendiente de él. Así que, amados hermanos, que el Eterno nos ayude y que a través de esta reflexión también tratemos de recapacitar y tratemos de humillarnos y tratemos de ser sensibles, tratemos de tener la voluntad de decir estamos equivocados, de reconocer a veces que hay cosas de Egipto en nuestro corazón y que a veces tratamos de buscar con palabras filosóficas cómo apoyar esta situación, esta teoría, esta maldad que está de Egipto en nuestro corazón, ¿no es cierto? Y hay tantas cosas por el estilo y tanta filosofía hoy en día, ¿no es cierto? Como que la filosofía hoy día está recobrando una fuerza, pero no para lo bueno, sino para apoyar lo malo, para decir con estas palabras filosóficas, argumentar que lo que estoy haciendo está bien, es correcto. De ninguna manera, amados hermanos, usemos la filosofía para ese tipo de cosas, para argumentar y justificar las cosas que están de Egipto en nuestro corazón, sino que con humildad nos humillemos mediante la palabra del Eterno, que sea la palabra del Eterno que empiece a limpiarnos, a santificarnos, a purificarnos, para estar preparados, para ser dignos de poseer el cielo nuevo y la tierra nueva. Jehová Shalom. Si el Eterno nos permite, nos vemos la próxima semana con alguna otra reflexión. Así que les dejo invitado desde ya, si el Eterno en su voluntad nos permite. Jehová Shalom.